Mi padre siempre fue un hombre peculiar, de esos que parecían llevar una vida normal pero que, en su interior, guardaban secretos que solo pocos podrían comprender. Trabajaba como albañil en la construcción de edificios, levantando estructuras en el municipio de San Pedro, un área mucho más urbanizada y activa que nuestra pequeña colonia San José, en Juárez, Nuevo León. Para él, las jornadas comenzaban antes del amanecer y se alargaban hasta el anochecer. Era un hombre sencillo, pero su vida estaba marcada por un extraño don, o, mejor dicho, una maldición. Desde niño, mi padre había tenido la capacidad de ver cosas que nadie más veía. El trayecto desde nuestra casa hasta su trabajo le tomaba 2 horas en camión. Todos los días, a las 4 de la madrugada, tomaba su bolsa de herramientas, se enfundaba en su camisa de trabajo y se marchaba en busca del primer transporte que lo llevara al municipio de San Pedro. A pesar de la distancia y el cansancio, nunca fallaba en su deber. Sus manos estaban curtidas por años de mezclar cemento, cargar bloques y colocar ladrillos. Era un trabajador incansable, aunque su esfuerzo no le había traído mayores lujos que una casa pequeña. Para muchos, mi padre era simplemente un hombre trabajador, callado, que dedicaba su vida a construir edificios para otros. Pero para mí, siempre fue más que eso. Era un hombre que vivía entre 2 mundos, el de la realidad y el de lo desconocido. Desde que tengo memoria, él hablaba de entidades, sombras y criaturas que nadie más podía ver. Aunque no lo hacía con frecuencia, sabía que en lo más profundo de su ser había aceptado la existencia de algo más allá de nuestra comprensión. Recuerdo cuando me contó por primera vez sobre los duendes que vivían en nuestra casa. Era pequeño, quizá no más de 6 o 7 años. Mis ojos brillaban de curiosidad mientras lo escuchaba hablar de esas criaturas traviesas que escondían las llaves, movían las cosas del lugar o se reían en los rincones oscuros cuando nadie estaba mirando. Para él, estas criaturas eran parte de la vida diaria. Los había visto desde niño, desde los campos donde jugaba en su juventud, hasta las casas en construcción donde, según él, solían esconderse entre los ladrillos. A pesar de su aceptación, mi padre no hablaba abiertamente de sus encuentros. Sabía que la mayoría de las personas lo considerarían loco, así que optaba por mantener ese aspecto de su vida en privado, mencionándolo solo de vez en cuando, con la misma naturalidad con la que alguien hablaría del clima. Los encuentros tampoco eran tan frecuentes, y eso parecía darle cierta tranquilidad. Pero yo, en el fondo, nunca lo entendí del todo. Desde niño, la idea de que mi padre creyera en seres sobrenaturales me inquietaba. Vivíamos en la colonia San José, un lugar tranquilo y alejado del bullicio de Monterrey. Las calles no estaban pavimentadas, y creo aún siguen así, y durante la temporada de lluvias se llenan de lodo, haciendo el trayecto a casa una tarea ardua. La luz mercurial en las calles es escasa, con apenas unos postes que iluminan ciertas áreas, dejando grandes tramos sumidos en la oscuridad. Las casas, dispersas entre sí, separadas por terrenos baldíos que, durante el día, parecían inofensivos, pero por la noche se volvían abismos de sombras. Los fines de semana son los momentos más animados en la colonia. Las quintas, casas de campo alejadas del bullicio, se llenan de familias y grupos de señores con sombrero que celebran fiestas, a menudo acompañadas de música ranchera que resonaba hasta las 8 de la mañana. Sin embargo, entre semana, la vida en la colonia era bastante solitaria. Mi padre solía ir y venir del trabajo sin cruzarse con muchos vecinos, y yo pasaba largas horas en casa cuando no estaba en la escuela, viendo pasar los días con la esperanza de algún día pusieran un Oxxo cerca de mi casa. A pesar de su naturaleza tranquila, había algo en San José que siempre me había puesto nervioso. Tal vez eran los terrenos vacíos que separaban las casas, o la manera en que las sombras parecían alargarse por la noche, como si algo o alguien estuviera merodeando entre ellas. Pero mi padre, que había crecido viendo cosas que otros no podían, nunca parecía inquietarse. Mi relación con mi padre, aunque no era mala, siempre estuvo marcada por la distancia. Él trabajaba largas horas, y cuando volvía a casa, agotado, apenas quedaba tiempo para otra cosa que no fuera descansar antes de que el ciclo volviera a comenzar. A pesar de eso, nunca fue un mal padre. Siempre estuvo presente cuando era necesario, incluso si nuestras conversaciones eran breves y superficiales. Él no era un hombre de muchas palabras, y yo, en mi niñez,
No comprendía del todo su manera de ser. Sin embargo, lo que más me separaba de él no era su rutina laboral ni su silencio, sino su forma de ver el mundo. Desde pequeño, me había contado historias de duendes, sombras y otras criaturas que habitaban en los rincones más oscuros de la realidad. Aunque siempre lo decía con calma, yo no podía evitar sentir una extraña mezcla de miedo y escepticismo. No me gustaba pensar que esas cosas pudieran ser reales, y mucho menos que vivieran tan cerca de nosotros. Una vez, cuando tenía unos 8 años, cometí el error de contarle a algunos compañeros de la escuela sobre los duendes que, según mi padre, habitaban en nuestra casa. Era una de esas tardes en las que la plática de los niños volaba entre temas irrelevantes, como caricaturas o el último videojuego. No recuerdo cómo surgió el tema, pero de repente me encontré hablando sobre cómo, algunas noches, las llaves desaparecían misteriosamente de su lugar, o cómo algunos objetos se movían solos, siempre cuando no había nadie más en la habitación. Mi padre, que había vivido esas experiencias durante toda su vida, lo mencionaba como algo casi natural, y de alguna manera, en mi inocencia infantil, yo creía que mis compañeros también lo entenderían. Pero no fue así. Al principio, me miraron en silencio, con los ojos muy abiertos. Uno de ellos, Jorge, se quedó boquiabierto por un segundo, pero en lugar de expresar asombro o curiosidad, soltó una risa burlona. En cuestión de segundos, toda la conversación se tornó en mi contra. «¡Duendes!», Zrenia exclamaron entre risas. «¿Y también crees en hadas y unicornios?». Las risas no tardaron en propagarse como un incendio, y de repente me encontré en el centro de una tormenta de burlas. Me quedé inmóvil, con el rostro ardiendo de vergüenza, incapaz de decir una palabra más. Traté de sonreír, de fingir que no me importaba, pero por dentro solo quería desaparecer. Esa tarde, cuando volví a casa, no le conté a mi padre lo que había pasado, y a partir de ese día, dejé de hablar de duendes o cualquier otra cosa relacionada con lo sobrenatural. Durante un tiempo, me convencí a mí mismo de que mi padre estaba equivocado. Tal vez había imaginado todo, o tal vez esos duendes no eran más que una invención de su mente cansada por años de trabajo duro bajo el sol. Comencé a ver sus historias como una especie de mito familiar, algo que debía mantenerse en privado y que nunca debía ser mencionado fuera de la seguridad de nuestra casa. Pero, a pesar de mis esfuerzos por ignorarlo, siempre hubo una pequeña parte de mí que no podía negar del todo lo que él contaba. En el fondo, sabía que mi padre no era un mentiroso. No era un hombre que inventara historias por el simple hecho de hacerlo. Y esa dualidad, entre la incredulidad y la duda persistente, me acompañó durante años, generando una distancia silenciosa entre nosotros. Mientras tanto, la vida en la colonia San José continuaba de la misma manera. Calles polvorientas, casas dispersas y los terrenos baldíos que parecían desolados durante el día, pero se llenaban de sombras inquietantes al caer la noche. Durante los fines de semana, cuando las quintas se llenaban de familias que celebraban cumpleaños o eventos, la atmósfera se volvía más festiva. Se escuchaba música ranchera que resonaba a lo lejos, rompiendo el silencio usual de la colonia. Pero incluso entonces, había algo extraño en la tranquilidad de San José, algo que no podía definir del todo. Siempre sentí que ese lugar no era del todo seguro. Mi madre, por su parte, era el polo opuesto de mi padre. Pragmática y racional, ella no creía en las historias de duendes, ni en las criaturas que mi padre a veces mencionaba en susurros. Para ella, todo tenía una explicación lógica. Las llaves no desaparecen solas, solía decir cuando ocurría algo extraño. Seguramente las dejaste en otro lado y no te acuerdas. Siempre encontraba una razón racional para cualquier anomalía, y durante mucho tiempo, su escepticismo se alineaba con mi propio deseo de negar lo que no entendía. Pero a medida que crecí, la figura de mi padre y sus creencias en lo sobrenatural se convirtieron en una especie de sombra en nuestra familia. Había algo en él que me inquietaba, aunque nunca llegué a odiarlo por ello. Solo me causaba incomodidad, y esa incomodidad crecía con el tiempo, especialmente cuando lo veía observar los rincones oscuros de la casa, con una calma que yo no podía comprender. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando todo comenzó. Hasta el día de hoy,
Recuerdo esa noche con una claridad que me pone los pelos de punta cada vez que la rememoro. La casa estaba sumida en el silencio habitual, apenas roto por el sonido del viento que soplaba suavemente afuera. Mi padre ya había regresado del trabajo, exhausto después de su largo día en la construcción, y yo estaba a punto de quedarme dormido cuando un ruido extraño me sacó de mi somnolencia. Al principio, no supe qué era. Parecía el ladrido de un perro, pero era diferente a cualquier ladrido que hubiera escuchado antes. Era un sonido desesperado, casi histérico, como si el animal estuviera percibiendo algo mucho más profundo y aterrador que un simple intruso. Me incorporé en la cama, aguzando el oído, y pronto me di cuenta de que no era solo un perro. Eran todos los perros de la colonia. El estruendo de sus ladridos llenaba el aire de una manera incesante, desesperada, como si algo hubiera invadido sus territorios y los estuviera aterrorizando. El sonido despertó a mi padre. Lo vi levantarse de su cama con una expresión seria en el rostro, mucho más alerta de lo que solía estar a esas horas. Mi madre, aún adormilada, se giró hacia él. «¿Qué pasa?», preguntó, sin mucho interés, antes de volver a acomodarse entre las sábanas. «Algo está mal», murmuró mi padre, casi para sí mismo. Sin decir una palabra más, se levantó y caminó hacia la ventana del cuarto. Como si una fuerza invisible me empujara, lo seguí, el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Algo en la manera en que había dicho esas palabras me hizo sentir que esto no era solo un incidente trivial. No lo había visto preocupado en mucho tiempo, y esa sensación de alerta me envolvía. Cuando llegamos a la ventana, ambos miramos hacia afuera. La colonia, generalmente tranquila y casi desierta a esas horas de la madrugada, estaba sumida en una extraña calma rota solo por los ladridos. Las luces mercuriales parpadeaban en la distancia, proyectando sombras largas y deformadas en el suelo polvoriento. Los perros, todos sin excepción, estaban reunidos frente a una casa deshabitada en la esquina de la calle, mirando hacia el tejado. Era una vivienda que sus dueños utilizaban solo durante los fines de semana, por lo que esa noche debería haber estado vacía. Sin embargo, algo estaba allí. Al principio no pude ver nada fuera de lo común, solo el tejado oscuro, iluminado tenuemente por la luz de las farolas que parecían estar a punto de apagarse. Pero después de unos segundos, cuando mis ojos comenzaron a acostumbrarse a la penumbra, algo captó mi atención. Era una figura. Al principio, pensé que tal vez era una sombra proyectada por algún árbol o la luz tenue, pero pronto me di cuenta de que era mucho más que eso. La figura, enorme y encorvada, se movía de una manera casi inhumana. Era como un animal acechando desde las alturas. Mi respiración se detuvo por un instante cuando mis ojos lograron enfocarse mejor. La criatura debía medir al menos 3 metros de altura, y su cuerpo parecía cubierto de un pelaje oscuro y denso. Sus brazos eran largos, desproporcionadamente largos, colgando a los lados de su cuerpo con una gracia siniestra. Sentí que el corazón me daba un vuelco en el pecho. No podía apartar la vista de esa cosa, pero al mismo tiempo, una parte de mí deseaba no haberla visto nunca. El viento soplaba con fuerza, levantando pequeños remolinos de polvo en la calle, pero la figura no se movía, permanecía inmóvil, observando algo que nosotros no podíamos ver. El miedo se instaló en mi pecho con una intensidad que no había experimentado antes. Quería retroceder, salir corriendo y esconderme, pero mis pies parecían anclados al suelo, incapaces de moverse. Mi padre, que había vivido toda su vida con estas experiencias, no mostró ningún signo de sorpresa. Sus ojos seguían fijos en el tejado, como si ya supiera lo que estaba viendo. Después de unos segundos, me miró y murmuró: «No es la primera vez que algo así aparece». Sus palabras me dejaron helado. Hasta ese momento, había creído que las historias de duendes y sombras que mi padre mencionaba de vez en cuando eran solo eso, historias, algo en lo que él creía, pero que yo siempre había considerado fantasías o, en el peor de los casos, simples coincidencias inexplicables. Pero ahora, al ver esa cosa con mis propios ojos, no podía negarlo más. Lo que estaba en el tejado no era una simple sombra, era real, y estaba justo frente a nosotros. «¿Qué es eso?», logré susurrar, con la voz quebrada por el miedo. Mi padre no respondió de inmediato.
Sus ojos permanecieron fijos en la criatura por unos segundos más, antes de apartar la vista y dirigirse hacia la puerta. Dicen que aparece cuando alguien va a morir, dijo, casi en un susurro. Su comentario me heló la sangre. No pude evitar pensar en las historias que había leído en foros de internet, en las leyendas urbanas que hablaban de criaturas oscuras que acechaban los tejados de las casas. Algunas personas en esos foros lo llamaban el monstruo de Juárez, una criatura cuyas apariciones precedían a tragedias o desgracias. Otros decían que era una simple sombra, pero siempre estaba presente cuando algo malo iba a suceder. Nunca me había tomado esas historias en serio, pero ahora, al verlo con mis propios ojos, no podía evitar pensar que tal vez eran más que simples rumores. Mientras mi padre se preparaba para salir, yo no podía dejar de sentir una mezcla de terror y preocupación por él. Sabía que no le temía a estas cosas, pero esto era diferente. Esta criatura no se parecía a nada que él me hubiera descrito antes. Era grande, poderosa, y su presencia llenaba el aire de una forma que resultaba casi opresiva. Cuando mi padre finalmente salió de la casa, lo seguí. La colonia seguía envuelta en una calma inquietante, solo rota por los ladridos distantes de los perros. El viento soplaba con más fuerza, arrastrando el polvo por las calles vacías, y el cielo nocturno parecía más oscuro de lo normal, como si algo lo cubriera. Caminamos por las calles de tierra, el sonido de nuestros pasos ahogado por la intensidad del momento. No podía dejar de mirar los tejados, esperando ver de nuevo esa figura. Sabía que estaba ahí, en algún lugar, acechando desde las sombras. Cada rincón oscuro de la colonia parecía esconder algo. Cada sombra parecía moverse en la periferia de mi visión. Aunque ya no la veía, la sensación de ser observado no me abandonaba. Cuando llegamos a la esquina, nos encontramos con don Esteban, uno de los pocos vecinos que vive en la colonia de forma permanente. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y preocupación. Él también había visto algo esa noche. ¿Lo viste?, preguntó mi padre, sin preámbulos. Don Esteban asintió lentamente, su voz apenas un susurro. Lo vi, respondió. No es la primera vez que aparece por aquí. Hace unas semanas, lo vi en mi tejado. Pensé que era solo una sombra, pero no era eso. El tono de don Esteban me inquietó aún más. Sabía que él no era el tipo de hombre que se dejara llevar por supersticiones. Si él estaba asustado, significaba que lo que habíamos visto era mucho más peligroso de lo que podía imaginar. Dicen que es un mal augurio, añadió don Esteban, que cuando aparece, algo malo va a pasar. Nos quedamos en silencio por unos momentos, mirando hacia el tejado donde la criatura había estado. Aunque ya no la veía, podía sentir su presencia, como si una sombra invisible hubiera quedado impregnada en el aire. No había duda de que algo oscuro acechaba en nuestra colonia esa noche. Los días que siguieron a aquella noche fueron una mezcla de temor constante e incertidumbre. Aunque la figura no había vuelto a aparecer, su presencia seguía impregnando el aire como una sombra que no podía borrar de mi mente. Desde ese momento, el mundo a mi alrededor cambió de una forma que nunca habría imaginado. Lo que antes parecía ser una simple colonia tranquila y desolada, ahora se sentía como un lugar lleno de secretos ocultos, sombras y peligros que acechaban en cada rincón oscuro. Cada noche, después de que mi padre regresaba de trabajar, me encontraba a mí mismo en un estado de alerta que no podía controlar. Mis oídos se aguzaban ante cualquier ruido extraño. Los ladridos de los perros, los crujidos en el techo, el susurro del viento arrastrando polvo seco. Todo se sentía como una advertencia, un eco del peligro que había visto esa madrugada. Los terrenos baldíos entre las casas, que durante el día parecían inofensivos, por la noche se convertían en abismos insondables, llenos de sombras y figuras que mi imaginación o mis miedos proyectaban. Por primera vez, comencé a comprender el mundo de mi padre. Las historias que había contado sobre duendes y otras criaturas ya no me parecían tan absurdas. Ahora, cuando lo escuchaba hablar de sombras que aparecían en las esquinas de las habitaciones, o de figuras que se movían en la periferia de su visión mientras trabajaba en alguna obra en construcción, no podía ignorarlo. Había algo real en todo ello, algo que siempre había estado ahí.
escondido en los márgenes de la realidad, esperando a ser visto. Una tarde, mientras mi madre preparaba la cena, me acerqué a mi padre en la sala. Estaba sentado en su silla de siempre, con los pies descansando sobre el viejo taburete de madera, y me armé de valor para hacerle una pregunta que había estado rondando mi mente desde aquella noche. «Papá», comencé sin saber muy bien cómo formular lo que quería decir. «Lo que vimos esa noche, ¿tú ya lo habías visto antes?» Él no apartó la vista de la ventana, donde el sol comenzaba a ponerse sobre las casas dispersas de la colonia. Durante unos segundos, pensé que no iba a responder, pero finalmente habló, su voz baja y calmada como siempre. «He visto muchas cosas en mi vida, hijo», dijo. «Sombras, duendes, espíritus. Pero eso que vimos aquella noche, no. Eso fue diferente». Su respuesta me dejó con más preguntas que respuestas. Sabía que mi padre estaba acostumbrado a ver lo que otros no podían, pero la manera en que había hablado de esa criatura, como algo distinto a todo lo que había experimentado antes, me inquietaba profundamente. «¿Por qué no me habías contado antes sobre estas cosas?», le pregunté. Él se encogió de hombros, como si la respuesta fuera demasiado obvia. «Porque no todos quieren saberlo. No todos pueden manejarlo. Y además, no es algo que pase todos los días. La mayoría de la gente vive su vida sin notar nada de esto, y quizás sea lo mejor». «¿Te acuerdas de los duendes?», asentí, recordando con amargura el incidente en la escuela cuando intenté contarles a mis compañeros sobre los duendes, solo para ser objeto de burlas. Aunque nunca había culpado a mi padre por ello, una parte de mí había deseado que nunca me hubiera contado esas historias. «Desde niño los he visto», continuó. «Algunos son traviesos, otros no. A veces solo se quedan un rato, otras veces parecen estar buscando algo. Pero nunca me han causado verdadero daño. Esas cosas, esas criaturas que vimos, no lo sé. No se parecen a nada de lo que conozco. Lo único que sé es que cuando aparecen, algo malo siempre sigue». Sus palabras no me dieron consuelo. Al contrario, sentí que el aire en la sala se volvía más denso, más pesado. Algo malo siempre sigue. ¿Qué significaba eso? ¿Estábamos en peligro? ¿O era alguien más en la colonia quien corría riesgo? Pensé en don Esteban, en los otros pocos vecinos permanentes de San José, y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Mi madre, que había estado escuchando la conversación desde la cocina, intervino con su tono habitual de escepticismo. «Ay, ya basta con esas historias», dijo, mientras removía la sopa en la olla. «Lo que viste fue solo una sombra, algún pájaro grande tal vez. Esos perros ladran por cualquier cosa. No hay necesidad de asustar al niño con esas tonterías». Su comentario me irritó de una manera que no esperaba. Normalmente, yo habría estado de acuerdo con ella, aferrándome a cualquier explicación lógica que pudiera justificar lo que había visto. Pero ya no podía ignorar la realidad. Lo que habíamos visto no era una sombra ni un pájaro grande, era algo más. «No era un pájaro, mamá», dije, tratando de mantener la calma. «Lo vi claramente». Ella suspiró y se dio la vuelta, mirándome con una mezcla de preocupación y paciencia, como si hablara con un niño que acababa de tener una pesadilla. «Tu mente te jugó una mala pasada», insistió. «Fue solo una coincidencia. Los perros ladran y las sombras parecen más grandes de lo que son en la oscuridad. No hay monstruos en los tejados, hijo». Quise discutir, pero no lo hice. Sabía que no valía la pena intentar convencerla. Ella siempre encontraría una explicación racional para lo que había ocurrido, y tal vez, en el fondo, me daba miedo pensar en la posibilidad de que ella tuviera razón. A pesar de todo, una parte de mí quería creer que todo había sido un mal sueño, una sombra malinterpretada en la oscuridad. Sin embargo, el miedo seguía ahí. Cada noche, al caer el sol y sumirse la colonia en la oscuridad, volvía esa sensación de estar siendo observado. Incluso cuando no había ruido alguno, yo seguía escuchando los ecos de aquella noche, los ladridos histéricos, el viento arrastrando polvo y, por supuesto, la imagen de esa criatura sobre el tejado, vigilando, acechando. Sabía que no la volvería a ver de la misma manera, pero eso no significaba que no estuviera ahí, en algún lugar, esperando.
Con el paso de los días, mi padre comenzó a contarme más historias. Tal vez porque había visto el cambio en mí, porque sabía que ya no podía ignorar lo que antes había considerado meras fantasías. Hablaba de figuras que aparecían en las obras en construcción, sombras que se movían entre los ladrillos a medio colocar, y ruidos que nadie más escuchaba. Aunque nunca había experimentado nada tan aterrador como lo que habíamos visto aquella noche, era claro que mi padre estaba acostumbrado a vivir entre dos mundos, el de los humanos y el de las existencias que acechan en las sombras. Las semanas transcurrieron lentamente en la colonia San José, cada día cargado de una sensación de tensión creciente. A pesar de que no habíamos vuelto a ver a la criatura, su presencia seguía impregnando el ambiente, como una sombra invisible que nunca terminaba de disiparse. Todos los habitantes lo sentían, incluso si no lo decían en voz alta. Las conversaciones se habían vuelto más cortas, más tensas, y los rumores sobre extraños sucesos en las colonias vecinas comenzaban a esparcirse como un fuego lento pero imparable. A veces, en las noches más tranquilas, el viento fresco traía consigo el zumbido lejano de las fiestas en las quintas de los alrededores. Sin embargo, esas noches eran cada vez más raras. Lo que una vez había sido un lugar donde, al menos durante los fines de semana, se escuchaba música y risas, ahora parecía estar envuelto en un silencio ominoso. Los vecinos ya no se reunían como antes. Las luces de las casas permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada, como si la oscuridad misma fuera una amenaza. Algo que debía ser combatido con el resplandor tenue de las bombillas mercuriales y los focos que parpadeaban incansablemente. Cada vez que escuchaba los ladridos lejanos de los perros, sentía que el corazón se me aceleraba, esperando ver de nuevo aquella figura en los tejados. Pero, por más que mirara, no había nada. Solo sombras. Sombras que jugaban con mi mente, que se alargaban y encogían con el vaivén del viento, pero que nunca terminaban de tomar una forma concreta. No obstante, el miedo seguía ahí, latente, como una herida que no cicatrizaba. Una noche, mientras intentaba dormir, algo me despertó. Era una especie de ruido, suave pero constante, que provenía del exterior. Me levanté de la cama, sintiendo una mezcla de curiosidad y miedo, y me acerqué a la ventana. La luna brillaba débilmente sobre los terrenos baldíos que rodeaban nuestra casa, y la colonia parecía sumida en una calma irreal. Sin embargo, el ruido persistía. Era como un crujido, como si algo o alguien estuviera moviéndose lentamente sobre el techo. Abrí la ventana con cuidado, tratando de no hacer ruido, y escuché con atención. Lo que había creído que era el viento, no lo era. Podía escuchar claramente el sonido de pasos. Eran lentos, pausados, como si la criatura del tejado hubiera regresado, moviéndose cautelosamente por los techos, acechando en silencio. El miedo me paralizó. No me atrevía a asomarme por completo, pero en la oscuridad pude ver una sombra que se movía entre las casas. Era grande, casi tan alta como recordaba, pero esta vez parecía más lenta, más calculadora. Cada uno de sus movimientos estaba envuelto en un silencio inquietante. Los perros, por extraño que parezca, no ladraban. Esta vez, solo se escuchaba el ruido sutil de sus pasos, como si el peso de su presencia hubiera sometido a toda la colonia bajo un manto de silencio opresivo. Sentí que me faltaba el aire. Quería despertar a mi padre, decirle que la criatura había vuelto, pero algo dentro de mí me detuvo. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué podía hacer él, o cualquier otra persona, contra algo que no comprendíamos? La figura continuó moviéndose entre los tejados, desapareciendo detrás de una de las casas al final de la calle. Me quedé quieto por lo que pareció una eternidad, esperando que volviera, pero no lo hizo. Finalmente, el sonido de los pasos se desvaneció, dejando tras de sí solo el susurro del viento y el frío que parecía intensificarse con cada segundo que pasaba. A la mañana siguiente, no pude evitar pensar que tal vez todo había sido un sueño. Había pasado tanto tiempo desde el primer avistamiento, que mi mente ya no estaba segura de si lo que había visto la noche anterior había sido real o una creación de mis propios miedos. Los días siguientes no trajeron respuestas, solo más preguntas. La criatura no volvió a aparecer, al menos no que yo supiera,
pero el miedo en la colonia seguía presente. Los vecinos hablaban cada vez menos del tema, pero las noches parecían alargarse más y más, como si el tiempo mismo estuviera jugando con nosotros, haciéndonos sentir atrapados en una especie de pesadilla que no terminaba. En los foros de Internet, las historias sobre avistamientos de criaturas similares seguían aumentando. Personas en otras colonias cercanas hablaban de ruidos en los tejados y de sombras que se movían justo en el límite de su visión. Nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo, pero una cosa era clara. La criatura, o lo que fuera, seguía ahí. Tal vez no siempre visible, tal vez no siempre activa, pero estaba ahí, acechando, observando, esperando. Al final, nunca supimos qué era lo que buscaba, ni por qué había aparecido en nuestra colonia. Pero una cosa era cierta. Desde aquella primera noche, las vidas de los habitantes de San José cambiaron para siempre. La sensación de seguridad que una vez habíamos tenido ahora no existe, y en su lugar quedó el miedo. Un miedo que se extendió como una sombra que nunca se alejaba del todo. La criatura podía no haber vuelto, pero su amenaza seguía latente, como una pesadilla que se repetía noche tras noche, esperando el momento oportuno para regresar y mostrar su verdadera naturaleza. Y mientras tanto, todos vivimos con la incertidumbre de que algún día, quizá cuando menos lo esperemos, volverá a aparecer. Y esta vez, tal vez no será solo una advertencia. Suscríbete y déjanos un pulgar arriba para más historias de terror y leyendas de México.